en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 23, hermanos. Muchas personas, creyentes y no creyentes, como lo hablamos en la mañana, creen que ser cristiano es sinónimo de cumplir un cúmulo de leyes y normas. Creen que la vida de la fe consiste en buscar la santidad o ser mejores personas, en atender rituales, venir a los domingos a la iglesia, orar y leer la Biblia. Y sí, hablamos muchas veces de tener una relación personal con Dios, pero en la práctica no somos conscientes de que deberíamos hacerlo. Nosotros, los seres humanos, nos perdemos fácilmente de lo principal por los detalles. Ser cristiano es algo más profundo que cumplir las leyes y las reglas, atender los rituales. Ser cristiano es encontrarnos realmente con el Dios vivo, con el esposo de nuestros amores, con el Padre amoroso y con nuestro verdadero amigo y Señor. Este es nuestro Dios. Esa es la vida cristiana y como consecuencia atendemos la adoración, como consecuencia venimos el domingo, oramos, leemos la Biblia y buscamos la santidad. Pero ese no es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es el Señor. Debemos recordar que estos solamente son los medios por los cuales nosotros somos creyentes, pero no es la vida cristiana. Por eso el Señor define la salvación de esa misma manera. La salvación la define en nuestra relación con Él. Juan capítulo 17, versículo 3, por boca de nuestro Señor dice, y esta es la vida eterna. Y el Señor dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este deseo es claro reflejo del anhelo del salmista en el Salmo 42. Dice versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hasta ahora Pablo está maravillado de la iglesia de los colosenses, pues su testimonio ha trascendido, como él mismo lo escribe, las barreras geográficas y ha llegado a los oídos del apóstol. Por eso Pablo se ha comprometido, como lo leímos en la última ocasión, a orar incansablemente por ellos, para que su fuerza no disminuya, su ánimo no decaiga y crezcan más en el conocimiento del Señor. Pero esta misma exhortación acerca de crecer en el conocimiento del Señor viene con una aclaración, que no perdamos el sujeto del conocimiento. Los colosenses no deben olvidar que su testimonio es un testimonio, no es más que la manifestación en ellos de la contemplación del Señor, que la teología no es otra cosa sino la admiración por la obra y persona de nuestro amado y bienaventurado Cristo. Es Él la razón por la cual crecemos en el conocimiento, no por querer conocer más, sino porque queremos conocerlo a Él y admirarlo a Él y entender más de su amor y de su supremacía. Por lo que el apóstol Pablo no solo alaba el crecimiento en el conocimiento de Dios por parte de los colosenses, sino que por el Espíritu ahora dispone a proveerles más conocimiento del grandioso Señor Jesucristo. Esto es justamente lo que vimos en la mañana. El sabio recibe conocimiento y crece más en el Señor. Los colosenses son sabios y Pablo está a punto de darles más conocimiento acerca del Señor. Y es aquí donde empezamos en esta descripción de lo maravilloso que es nuestro Dios. Leamos el versículo 15 al 17. Esto dice Pablo de nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Pablo sabe que ellos están creciendo en el conocimiento del Señor, y saben que necesita el conocimiento del Señor. ¿Qué es esto? Darles a entender quién es este Dios al que adoramos. El crecimiento nunca puede darse en la ignorancia. Antes de hablar cualquier tipo de obras o de obediencia o de crecimiento espiritual, Pablo nos lleva a contemplar a Cristo mismo. Él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Notemos bien la profundidad de esto. No estamos hablando de un mero símbolo. Cristo no es un símbolo.
Cristo no es un mensajero elocuente de la divinidad, ni mucho menos que su primera venida es solamente venir a la tierra a darnos un ejemplo sobre cómo vivir. Cristo es puramente la manifestación perfecta de Dios, visible a nuestros ojos humanos y a la misma vez infinita en gloria. Míralo en cierto sentido, mira a Dios mismo a través de Cristo. Debemos detenernos aquí y preguntarnos cuántas veces nuestra vida de fe se centra en lo que hacemos o en lo que aparentamos, en lugar de mirar al Señor con asombro, cuando Él nos dice que Él es la visibilidad de Dios. Muchos, incluso los creyentes, corren detrás de normas, programas y listas de tareas espirituales, pensando que la santidad consiste en cumplir más que en conocer. Pablo nos recuerda que la fe auténtica comienza con la contemplación de Cristo, nuestra mirada fija en Él, no en nuestros esfuerzos, es Él quien transforma nuestra vida. Además, Pablo nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. Aunque la palabra primogénito en la Biblia muchas veces significa el primero que ha nacido, en otras partes de la Biblia también significa que es el más importante, como lo leímos en nuestro Salmo. Como Salomón, se habla de Salomón en el Salmo que leímos, Salomón será hecho el primogénito de los hijos de David. Evidentemente, Salomón no puede ser hecho el primero, dado que ese nacimiento no le corresponde a él. Sin embargo, lo que el Señor está diciendo es que Él será puesto como el más preeminente de todos los reyes. Todo lo creado desde la vastedad de las estrellas hasta la complejidad del corazón existe por Él y para Él. Él es el más importante y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Cada detalle del universo depende de su voluntad y nada escapa de su autoridad. Él debemos entender que aún los ángeles, y más allá de los ángeles, todo poder y potestad, todo cuanto está en el cielo, con muchas alas o con pocas alas, con muchos ojos o con pocos ojos, con cabezas de fuego o con pies de fuego, todo está delante de nuestro Señor. Y cada detalle del universo, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, depende de su voluntad. Esto nos invita a una doble reflexión. Por un lado, nos sentimos pequeños ante la grandeza de Cristo, y por otro lado, nos sentimos cuidados por su soberanía. Cada circunstancia en nuestra vida, cada alegría y cada prueba están bajo su control. ¿Por qué? Más aún impresionante, Pablo afirma que en Él subsisten todas las cosas. Es decir, que nosotros no estamos puestos aquí por casualidad. Y no me refiero solamente en el propósito. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué existimos y por qué caminamos y por qué respiramos. Es que es Él quien mantiene nuestras fuerzas, quien mantiene nuestra vida, quien hace que nuestros sistemas funcionen. Nada ocurre fuera de su mano. Esto deberíamos llevarnos a pensar que el universo no es un escenario al azar. Nuestra vida no es un accidente ni el conjunto de esfuerzos humanos aislados. Todo y absolutamente todo está sostenido por Cristo. Versículo 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, después de contemplar quién es Cristo, Pablo nos lleva a examinar lo que Él ha hecho por nosotros. Y este siempre debe ser el orden de nuestra admiración. Primeramente, quién es Él, y en segundo lugar, qué ha hecho por nosotros. No basta con admirar su persona. Debemos entender su supremacía y los efectos que eso tiene sobre nuestra vida. Cristo no es un observador. Su obra alcanza nuestro corazón y nuestra relación con Él, incluso nuestro destino. Pablo afirma que Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza espiritual de nuestra vida. Cada intento de vivir cristianamente por nuestras fuerzas o por nuestros buenos hábitos o nuestros programas se desvanece frente al poder de su autoridad. Él es la voluntad de la iglesia y la iglesia está perdida sin su dirección.
La verdadera vida de la Iglesia, la verdadera santidad y la verdadera paz comienzan y permanecen bajo su liderazgo. Todo esto porque Él fue el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Que Él fue el primer resucitado. Nunca nadie había visto a Dios de la manera en que lo vio nuestro Señor, ni nadie tuvo el cuerpo de Cristo antes que Él mismo, ni siquiera Enoc, ni tampoco Elías, quienes fueron asuntos al cielo, porque ninguno de ellos recibió la verdadera redención. Solamente Cristo, por medio de su muerte y su vida perfecta, fue alzado con su nuevo cuerpo en los cielos. Y por eso Él es el primogénito, el primero de los resucitados, de los muertos, para que Él tenga la preeminencia, para que Él tenga el poder, porque a Él le fue dado todo el poder por cuando murió por nosotros y vivió para nosotros. Porque eso le agradó al Padre, dice el versículo 19, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. En Él, en Cristo Jesús, todo lo que fue hecho y todo lo que es redimido, tiene en Él su fundamento. Además dice el apóstol Pablo que por medio de Él debe reconciliar consigo todas las cosas. No estaba hablando aquí, hermanos, de una cuestión teórica o abstracta. Es una restauración completa de nuestra vida. Todo lo que éramos y todo lo que somos, lo que estaba roto, nuestra relación con Él, nuestro corazón, incluso nuestra manera de relacionarnos con los demás, es arreglado por Él. Y lo más sorprendente es que no se logra por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Por su sangre y su sacrificio y su obediencia perfecta son el puente que nos unen con Dios. Aquí es donde debemos sentir asombro nuevamente. Muchos cristianos, incluso con conocimiento de la Biblia, viven como si la reconciliación depende de ellos, buscando agradar, compensar errores y justificarse a sí mismos porque no son perfectos. Pablo nos dice que no podemos reconciliarnos con Dios con nuestras propias fuerzas. Solo Cristo tiene el poder y la potestad para hacerlo, porque en Él habita esa plenitud. Él tiene la preeminencia, Él tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo. Y solo Él merece nuestra adoración y dependencia. Versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta aquí Pablo nos ha enseñado la grandeza de Cristo y su obra reconciliadora, pero ahora nos invita a ver un poco acerca de nuestra propia historia a la luz de esa verdad. Una cosa es hablar de lo que el Señor ha hecho en el mundo, pero otra cosa muy distinta es hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida. Por eso Pablo los confronta y les dice, a ustedes mismos también, ustedes eran extraños y enemigos en su mente. Ustedes hacían malas obras y ustedes han sido ahora reconciliados con Dios. Pensemos en cómo Pablo empieza con a vosotros también. Esto no es para otros, sino para nosotros. Pablo nos recuerda de dónde venimos, quiénes éramos sin Él. Éramos extraños y enemigos. Tal vez nuestra condición ahora como cristianos hace que se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado, pero debemos recordar que nosotros éramos extraños y enemigos. Tal vez no todos aquí hemos vivido una vida de vicios escandalosos, pero todos compartimos esta misma realidad. Vivíamos lejos de Dios. Podríamos creer que éramos buenas personas, religiosos incluso, pero en el fondo de nuestro corazón había resistencia y enemistad contra el Señor. Y esa enemistad se hacía evidente en nuestras obras y en la manera de vivir, porque no le buscábamos a Él. Pero Pablo no se detiene ahí. Gloria a Dios porque ahora dice, ahora, en este momento, desde ya, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. De modo que el Evangelio no es una lista de exigencias para ver si alcanzamos a Dios. Es la noticia de que Dios en Cristo vino a alcanzarnos a nosotros.
Jesús en su cuerpo real, como nosotros, que se cansa, que hiere, que sangra, y en su muerte verdadera nos reconcilió con el Padre. La cruz es el puente que unió al enemigo con su Creador, al rebelde con su Señor y al extraño con su Padre Celestial. Y todo esto tiene un propósito. Pablo nos explica, para presentaros sin mancha, santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. ¿Se dan cuenta? La reconciliación no es solo un pase fuera del infierno, sino para transformarnos, para que podamos comparecer un día delante de Dios sin vergüenza, sino en pureza y en santidad. Eso que parece imposible en nuestras propias fuerzas, Cristo lo logró para nosotros. Ahora, hermanos, Pablo nos da una advertencia seria. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. La reconciliación con el Señor no es una excusa para descuidarnos. Al contrario, es un llamado para permanecer. El peligro no está en que Cristo falle, sino en que nosotros nos movamos de la esperanza. El mundo, nuestras pasiones y el enemigo, esas potestades por las cuales Cristo hizo, todos quieren apartarnos de la fe, pero Pablo nos dice, manténganse firmes, permanezcan en el evangelio que recibieron, permanezcan en ese mismo evangelio cual yo predico como ministro. Pablo está admirado de la fe de los colosenses. Eso lo tenemos claro en los sermones anteriores. Pero no quiere que piensen que esa felicitación es una cama para dormirse. Esa felicitación no es un aplauso que dice ya basta con lo que han hecho. No se puede más, son demasiado buenos cristianos. Más bien es un aviso, cariñoso pero firme. Sí, lo están haciendo bien, pero no pierdan de vista el fundamento. No se confíen, sigan firmes en la fe. Por eso Pablo ora constantemente, como lo vimos en el último sermón, pero ellos deben aferrarse constantemente al Evangelio. Pablo no está condenando a nadie en específico ni echando culpas, está amándolos. Nos dice que la gracia que nos sostiene hoy también nos llama a mantenernos alerta, a no descansar sobre lo que hemos logrado, sino a seguir aferrados al Señor, porque la recompensa, la verdadera santidad, la presentación sin mancha delante de Dios depende de permanecer en el Evangelio. La vida cristiana entonces es esta: recordar quiénes éramos, vivir agradecidos por lo que Cristo hizo y perseverar confiando en lo que Él hará. Es sencillo. Estos versículos son tan sencillos de entender. Esa perseverancia no es por nuestras fuerzas, sino porque Cristo nos sostiene. Nuestra fe no está fundada en arenas movedizas, sino en la roca firme de Jesús. Así que, hermanos, los colosenses nos invitan a vivir reconciliados, santos, firmes, con esperanza. No nos distraigamos en normas humanas ni en un cristianismo superficial. Recordemos que el Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos para llegar a Dios, de ninguna manera, sino lo que Dios ha hecho en Cristo para llegar a nosotros. Y esa verdad debe sostenernos hasta el fin. Hermanos, contemplar la grandeza de Cristo como imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación y sustentador de todo, no debe hacernos quedar simplemente admirando de lejos como un espectáculo distante. Pablo nos recuerda de manera directa y pastoral que Cristo es glorioso y que confronta nuestro pecado. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Nuestra mente estaba torcida y nuestros deseos eran egoístas, nuestras obras eran malas. Y eso no es un mero detalle del pasado. En nuestra condición natural sin Él, vivimos así. Aquí está el primer choque del Evangelio. No podemos escondernos ni justificarnos ante Él. El Evangelio no es un mensaje cómodo. Es un espejo que revela la enemistad de nuestra mente con Dios y la corrupción de nuestra vida. Pero es justo allí donde entra la buena noticia. Cristo nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Así que no hay excusas ni negociaciones. Él mismo, que es soberano sobre todo el universo, se inclinó hasta nuestra condición de pecado para ofrecernos perdón y paz.
Él no solo desea mirar de lejos nuestra vida, tomó sobre sí nuestro castigo, pagó nuestra enemistad y nos hizo santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios, por eso hace el llamado al Evangelio, arrepiéntete y cree. La obra de Cristo nos dice, deja tu orgullo y autosuficiencia, tu confianza en tus obras, reconoce que Él te sostiene, Él te hizo y Él te reconcilia. Arrepentirse significa girar, dejar la enemistad con Dios y abrazar la cruz como el único medio de salvación. No hay reconciliación ni perdón fuera de Cristo. No son nuestras obras, no es nuestro esfuerzo espiritual, sino Cristo crucificado y resucitado quien nos sostiene y nos presenta ante el Padre. La fe no es un ejercicio de fuerza humana, es un abrazo a Dios, confiando en la obra perfecta de Jesús. Pablo lo concluye con una exhortación que todavía resuena hoy. Permanezcan fundados y firmes en la fe. No se muevan de la esperanza del Evangelio. La confrontación del pecado nos impulsa a la dependencia diaria de Cristo y el arrepentimiento nos libera de nuestras excusas. La fe en Jesús nos asegura que no caminamos solos, sino bajo su gracia. Hermanos, el Evangelio no es solamente para aquellos que no creen. Al contrario, siendo los colosenses tan firmes como eran, Pablo vio la necesidad de exponerles quién era él y qué había hecho por ellos. El Evangelio, como dice Calvino, el Evangelio no es para la vida venidera, es toda la vida. Dejemos que esta verdad nos penetre. Cada pecado descubierto y cada debilidad sea expuesta a la luz de Cristo. Esa es la oportunidad de volvernos a Él, de experimentar su perdón y de crecer en santidad. Que nuestra vida no sea una admiración pasiva de su gloria, sino una respuesta, arrepentimiento genuino, una fe viva y una obediencia confiada. Todo centrado en Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, porque entendemos y nos haces entender que en ti fueron fundadas todas las cosas y por medio de ti fueron creados todo lo que nosotros vemos. También, Señor, por recordarnos lo que has hecho en Cristo Jesús a favor de nosotros. Porque aún los colosenses, con una fe tan firme como lo era, necesitaban entender cada vez más acerca de ti y de tu grandeza y de tu amor. Es exactamente lo que nosotros necesitamos entender, lo que tú eres, tu grandeza, tu poder y todos tus atributos, y también tus obras a favor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a profundizar en quienes nosotros éramos, a no olvidarlo, no vivir en esclavitud, pero siempre recordar de dónde tú nos has sacado. Reconocer que es Cristo el único que merece toda la gloria en nuestra salvación y entregarnos a Él para permanecer en nuestra fe, recordando que no son nuestras buenas obras las que nos hacen permanecer en ti, sino tú obrando en nosotros, y por lo cual podemos entender que las buenas obras son producto de nuestra fe, pero no son el mérito de nuestra fe. Gracias, Señor, por recordarnos que todo es por gracia y que aún nuestras obras son un regalo de ti. Te pedimos, Señor, que tú afirmes las verdades esenciales del Evangelio en nuestra vida para poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y en la contemplación de Él, para seguir firmes como los colosenses, mostrando nuestra fe a todo el mundo, para que aún en las fronteras se escuche acerca de nuestro testimonio y de tu amor y de tu fidelidad y de tu evangelio, el cual está debajo del cielo, en el cual todos nosotros deseamos ser ministros. En Cristo Jesús oramos. Amén.